Muy buenos días, estudiantes del Liceo Lunita del grado sexto. En el día de hoy vamos a ver la biografía histórica. Antes de comenzar, vamos a recordar que la biografía pertenece al texto descriptivo, tema que se vio en el periodo pasado. ¿Qué es? La biografía es la historia de vida de una persona. Proviene de la palabra, término griego, compuesto por bios, que significa vida, y grapein, que significa escribir, es decir, escribir la vida de una persona. Entonces, una biografía es una narración escrita que resume los principales hechos en la vida de una persona. ¿Qué contiene? Las biografías suelen comenzar con el nacimiento del sujeto en cuestión, por lo general una persona pública y famosa. E incluso puede retomarse a sus antecedentes familiares, un árbol genealógico, antepasados, etc. Las biografías cuyo protagonista ya ha fallecido llegan hasta el momento de su muerte, mientras que en los otros casos el autor de la narración puede elegir hasta qué momento puede abarcar esta biografía. Generalmente la persona que se está haciendo la biografía, que ya está muerta, se hace hasta el día de su muerte y se destaca lo más importante de él. Las biografías aparecen redactadas en tercera persona, con la excepción de las autobiografías, donde el protagonista es el que narra sus propias acciones. La base de la biografía son los datos exactos y precisos, como fecha, nombres y lugares. Entonces, esto es lo más importante que debe tener una biografía. La estructura de la biografía. Entonces comienza con una introducción, una presentación del personaje, donde nos cuenta de quién se va a hablar, su fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, como lo más importante de este personaje para seguir la biografía. Sigue un desarrollo, la narración de los sucesos trascendentes de su vida. Aquí ya empieza a hablar de lo más importante que hizo en su vida durante toda su trayectoria. Y la conclusión con una valoración sobre la trascendencia del personaje. Entonces aquí se destaca lo más importante del personaje y la fecha de fallecimiento del mismo, o hasta donde culmina lo más importante de su historia. Entonces se tiene que la biografía tiene una introducción, que es la presentación del personaje, el desarrollo, la narración de los sucesos trascendentes de su vida y la conclusión con una valoración sobre la trascendencia del personaje. La biografía puede contener, como ya vimos en el tema anterior del texto descriptivo, los diferentes tipos de descripción, que la descripción tenía el retrato, la epopeya, la prosografía. Entonces en la biografía contiene estos elementos también. La biografía puede contener un retrato, puede ser una descripción física o psicológica de una persona. Entonces, cómo es esa persona, cómo son sus sentimientos, sus emociones, sus virtudes. Una epopeya, que es solamente los rasgos de la moral y la psicología de un individuo, su estado moral, su forma de ser, entre otros. Y la posografía, que eso es que nos muestra su estatura, su contextura, sus rasgos, etc. Es decir, en este caso, aquí nos habla una descripción de cómo es la persona, si es alta, baja, si tiene alguna característica que la diferencie de las demás personas, como una cicatriz, como algún imperfecto, entre otros. Entonces aquí tenemos una biografía de Albert Einstein, 1879-1955. Albert Einstein fue un físico alemán que nació en Ulm, Alemania, en 1879. Posterior que a temprana edad su familia se trasladó a la ciudad de Múnich
cursó su primera enseñanza en el Instituto Católico de Múnich. Aquí está dando una introducción del personaje que se está hablando, de Albert Einstein. En el año de 1894, su padre se trasladó a Italia debido a que en Alemania tuvo un revés en sus negocios. Albert Einstein permaneció en Alemania con el objetivo de culminar sus estudios de bachillerato. El bachillerato fue concluido con deficiencias en sus calificaciones, se dice que exceptuando en matemáticas. Posteriormente, la familia completó su traslado a Suiza, donde ingresó en la Academia Politécnica de la ciudad de Sursee, donde se graduó en el año de 1900. Al tener concluidos sus estudios y contando ya con la nacionalidad suiza, su circunstancia le produjo problemas para conseguir trabajo, lo que lo llevó a aceptar en 1901 un puesto como funcionario en la oficina suiza de patentes de la ciudad de Berna. En su actividad profesional se ha reconocido como su ecuación más reconocida y trascendente, la consistente en la masa y la energía. E es igual a mc al cuadrado, la cual fue deducida por Albert Einstein como una consecuencia lógica en esta teoría. Obtuvo premio Nobel de Física. Bueno, entonces lo anterior dimos el desarrollo y por último se da la conclusión. Obtuvo el premio Nobel de Física en 1921 por su explicación del fotoeléctrico. Einstein falleció en Princeton, Nueva Jersey, el 18 de abril de 1955. Que dimos la conclusión y lo que obtuvo, lo más importante que obtuvo durante su trayectoria de vida. Listo, muchachos. Ya hemos terminado con esto. Vamos a realizar el mapa mental o apuntes si es necesario con buena letra y ortografía. Y pasamos a la guía número 8, biografía histórica. Guía de trabajo número 8 de español y literatura, grado sexto. ¿Cuál es la importancia que tiene conocer la historia de vida de algunos escritores para la aproximación a su obra? Está en producción textual, eje temático, biografía histórica. Objetivo, identificar las características y estructura de la biografía histórica. Biografía puede utilizarse en sentido simbólico, por ejemplo, la biografía de la presidenta refleja que nunca ha estado en una situación semejante. En este caso, la noción de la biografía hace referencia a la historia de vida en general sin un sustento material. Entonces, cada uno tiene diferentes estilos de vida. Entonces, biografía histórica. 1. Descifra el término griego que proviene de la palabra biografía. Como ya se había dicho en el tutorial, igual vamos a descifrar con los códigos que encontramos acá y la vamos a escribir en este lado. 2. Según el mensaje secreto, ¿qué quiere decir biografía? Entonces aquí con el mensaje volvemos a escribir lo que dice él, el mensaje secreto. ¿Qué es autobiografía? Recordando que la autobiografía estamos hablando de la persona que se describe a sí mismo. Vimos en el mapa mental palabras claves para que contiene una biografía. Entonces vamos a colorearlos vamos a rellenar los óvalos de color rojo. Tenemos nacimiento, casas, tercera persona, dioses, fallecimiento, amigos, vida, famosos, animales, genealógicos, capitán, fechas. Entonces tenemos, por ejemplo, el nacimiento es una palabra clave y la rellenamos de rojo. Estructura de la biografía. Lea atentamente la siguiente biografía. Albert Einstein, 1879-1955. Esta lectura, esta biografía la leímos, la acabamos de leer. Aquí tenemos tenemos en esta parte que es la introducción, el desarrollo,
y la conclusión. Entonces, ¿quién era Albert Einstein? Contestamos. ¿En qué materia le iba bien al personaje? ¿Cuál fue la ecuación más reconocida del personaje? Elabora una caricatura de Albert Einstein. Recuerda que el retrato también puede ser una descripción física, psicológica de una persona. Para ello emplea la etopeya para describir rasgos de la moral y la psicología de un individuo público. Y con la prosopografía para describir a un personaje en cuanto a su estatura, su contextura, sus rasgos, etc. Completa la tabla con las frases cortas. Entonces, introducción, con frases cortas vamos a mirar, yo ya les acabé de decir, les acabé de señalar cuál era la introducción. Entonces, con una frase corta van a escribir cuál es la introducción, cuál es el desarrollo y cuál es la conclusión. Actividad de aplicación. A partir de las siguientes actividades, investiga y copia una biografía de un personaje histórico. Entonces ya vamos a investigar un personaje y vamos a escribir la biografía de ese personaje. Aquí dejamos un campito para escribir la introducción, el desarrollo y la conclusión. Elabora un dibujo del personaje que acabas de copiar. Entonces, con esto hemos terminado la guía número 8. Vamos a tomar bien esos apuntes del cuaderno con buena letra o por realizar el mapa mental. Si quieren pueden elaborar dibujos también. Esa guía bien decorada, bien hermosa, los dibujos bien con colores, buena letra y entregar oportunamente. Que tengan un feliz día y hasta la próxima. Chao, chao.